A todos los hermanos también que están allí conectados, que Dios les bendiga ricamente. Nos preparamos para compartir el mensaje de Dios. Vamos a esperar que se acoplen ahí en sus asientos. Bien. Ok. Estamos compartiendo un tema desde el mes pasado. El tema es acerca de la santidad. Hay un versículo que se estuvo compartiendo para que usted lo memorizara. ¿Alguien memorizó ese versículo? ¿Cuál era? Hebreos 12:14. ¿Qué dice? Muy bien. Todos, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Sin santidad nadie verá a Dios. Así que la santidad no es una opción. No es una opción. Es un requisito para entrar al cielo. Así que yo espero que usted diga: Señor, yo quiero estar contigo. Pero el problema es que el Señor es santo. En 1 de Pedro 1:16 nos dice la palabra: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Así que si queremos morar al lado de Él, indispensable. Esa no es opción, es un requisito. Sean santos. Y este tema a veces en las iglesias ya se ha dejado de predicar acerca de la santidad. Hoy especialmente quiero compartir el tema de los mitos acerca de los santos. Mitos acerca de los santos. Y empiezo diciendo o definiendo lo que es un mito. Un mito es una creencia fundamentada en la tradición, pero que adolece de un sustento real o verdadero. Una creencia que se basa en la tradición de los abuelos, de los antecesores, pero que es una creencia que adolece o que no tiene un sustento real o verdadero. Bueno, también para ser más conciso en la definición, es un hecho que no es real, sino ficticio, y que busca de pronto dejar alguna enseñanza moral o ética. Pero eso es, mito es un acontecimiento ficticio, pero que se ha tenido como algo verdadero, como algo que es cierto. Así que hay muchos mitos acerca de los santos. Y vamos a estar mirando algunos mitos acerca de los santos. ¿Cómo, mi hermanita? Lo que pasa es que estamos grabando. Está grabando, entonces no puedo interrumpir. Bueno, amén, hermanita. Amén. Ok, amén. Amén, hermano. Y vamos a desarrollar el tema precisamente basado en la palabra. Y porque la palabra es la verdad. Y combatimos los mitos es con la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es su palabra. Pero en la calle hay unos mitos que se toman como si fuera palabra de Dios. Pero eso no es palabra de Dios, sino creencias. Creencias que no tienen un sustento verdadero. Entonces el primer mito acerca de los santos, vamos a mirar
Hay una conceptualización acerca de los santos. Y un primer mito es que los santos son los difuntos que se destacaron por su fe y servicio. Los santos son los difuntos que se destacaron por su fe y servicio. Para la iglesia tradicional, para la iglesia católica romana, los santos son personas que vivieron vidas heroicamente virtuosas y ahora comparten la vida eterna con Dios. Esos santos son venerados, se les reza para pedir su intercesión y se les toma como modelo a imitar. En otras palabras, para la iglesia tradicional, los santos son personas que ya están muertas, pero que en la tierra ellos mostraron una fe, una virtud, un servicio, y la iglesia católica los canoniza o los beatifica después que han muerto. Es decir, en la religión tradicional, para que usted pueda ser santo, usted tiene que morir. Hasta que no muera, de pronto no lo pueden canonizar o beatificar. Ese es un mito. Y no me digan amén. Cuando dije, escuché algún amén, que los santos son. No, ese es un mito. ¿Por qué? Porque ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Romanos capítulo 12, versículo 1. Allí la palabra de Dios nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. ¿Cómo? Escúcheme bien. Primero, vivo. Es decir, Dios está esperando que usted, ahora que está con vida, se presente ante Dios. En el Antiguo Testamento existían sacrificios, pero tomaban el corderito, lo colocaban sobre un holocausto, un altar, y allí lo sacrificaban. Pero ahora el Señor dice: no, ustedes ahora se van a presentar como un sacrificio vivo. ¿Y qué más? Santo. A la luz de la palabra, escúcheme bien. Los santos no solamente son los que han muerto, son los que estamos con vida. Somos los que hemos sido escogidos de ese mundo de pecado, de maldad, del reino de las tinieblas, y traspasado al reino de la luz. Por eso dice la palabra allí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, nación santa. La iglesia, escúcheme bien, la iglesia. Y la iglesia no son las cuatro paredes. Y la iglesia no es una denominación en particular. La iglesia son todos aquellos, todas las personas que han creído en Jesucristo, lo han aceptado como su Señor y Salvador, se han arrepentido de sus pecados. Ellos son la iglesia de Cristo. Por eso cuando habla la palabra que ahora nosotros somos nación santa, la iglesia, escúcheme bien, ahora es el verdadero Israel, el pueblo de Dios, ahora es la iglesia. Y esa iglesia, dice la palabra, ustedes ahora son una nación santa. Así que, mis hermanos, no podemos tener esa conceptualización que se tiene en la religión tradicional, que los santos son solamente esos, imágenes
La gente va, se arrodilla ante él. Oiga, en Colombia hay, creo que actualmente, creo que solamente han beatificado a alguien, la madre Laura, en Antioquia. La beatificaron. Y la gente ahora le pide a ella. No hace mucho, antes de morir, el Papa Francisco beatificó, elevó al nivel de santo a San Gregorio. ¡Qué ignorancia! A donde me crié en Montería, cerquita de la casa había un consultorio de San Gregorio. Eso en la noche era oscuro, una cantidad de humo. Y la gente pues haciendo alarido. Y yo escuchaba, no, que anoche llegó San Gregorio con su bolsito, su gorrito. Entró allí al cuarto donde yo estaba en la cama y él me operó. Un compañero de estudio me dijo, yo tenía una hernia y yo fui al consultorio de San Gregorio y yo estaba allí cuando yo vi que entró una sombra y me operó. Eso en el mundo ocultista se llama el espiritismo, la invocación a los muertos. Eso es algo que Dios detesta. Dios en su palabra nos dice claramente en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran solo una vez y después de esto el juicio. Dios no ha permitido que los muertos desciendan a la tierra. Y muchos que practican los mediums, que invocan las almas o los espíritus de los muertos, pueden tomar hasta la voz de ese difunto suyo. Si es el papá, un hermano o la esposa. ¿Por qué? Porque un espíritu, un demonio se le mete a esos medios y toma la voz para engañar a las personas. Tengamos cuidado. Y yo no sé por qué la Iglesia Católica toma esto como algo, como si fuera bueno. Y ahora San Gregorio antes no era tenido como un santo. Antes la Iglesia prohibía pedirle a San Gregorio. Pero ahora la misma Iglesia Católica que lo ha elevado a santo, ahora le están rogando a él para que los demonios sigan engañando a las personas y los sigan teniendo atados. Entonces no podemos aceptar ese mito que los santos son los difuntos que se destacaron por su fe y servicio. Los santos somos todos los que hemos aceptado a Jesús, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y tenemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Amén. Le amamos a Él, le seguimos a Él y le servimos a Él. Aunque ustedes no tengan cara de santo, pero por la fe, Dios dice, ustedes son nación santa. Nación santa. Otro mito, segundo mito en cuanto a los santos. Para ser santo hay que aislarse del mundo. Para ser santos hay que aislarse del mundo. Bueno, en el tiempo antiguo empezó a desarrollarse, especialmente al inicio de la Edad Media, lo que fue el monacato, todo lo que tiene que ver con la vida de monasterio. Pero los primeros hombres que se aislaron del mundo para santificarse
Lo hicieron, escúcheme bien, no refugiándose en un monasterio, no. Ellos se iban para el desierto o para las cuevas. La vida monástica empieza especialmente en Egipto. Y muchos hombres que amaban de verdad a Dios, viendo la corrupción de la iglesia y la maldad que había en la sociedad, dijeron: nosotros nos vamos a apartar del mundo, nos vamos a aislar para llevar una vida contemplativa, para orar solo a Dios y estar leyendo su palabra. Y así empezó más adelante la construcción de los monasterios, la organización de las órdenes monásticas, la orden de los dominicos, de los San Francisco, una serie de órdenes monásticas donde hombres y más adelante mujeres se iban a refugiar allá. En esa vida de monasterio, las personas estaban aisladas del mundo. No tenían contacto con el mundo porque un mundo lleno de pecado los podía contaminar. Ese es un mito. Estoy hablando de los mitos acerca de ser santo. Usted, para ser santo, no es que tiene que ahora dejar la familia, dejar el estudio, dejar las amistades e irse allá a un monte solo allá. No, ese es un mito. El Señor en su palabra, ¿qué nos dice? El Señor en su palabra, en Juan 17:15, el Señor en su oración por los suyos, el Señor ora, el Señor Jesús ora y dice, ¿pueden pasar la diapositiva, por favor? Ahí dice: no te pido que los saques del mundo. Mire lo que está orando Jesús. Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. El Señor está orando no para que salgamos de este mundo, sino para que seamos guardados de la maldad. Dice: así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Nosotros no somos de este mundo. ¿Por qué? Porque no seguimos la filosofía de este mundo, las prácticas de este mundo. Nuestras prácticas están conforme al reino celestial. Y aún el apóstol Pablo en Filipenses 3:20 nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos también al Salvador, al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús nos está diciendo eso: Padre, yo no soy del mundo, así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Guárdalos, conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Así que el Señor Jesús, cuando llamó a los 12, escúcheme bien, cuando el Señor Jesús empieza su ministerio y llamó a 12, Él no se fue a esconderse allá al desierto o a algún monasterio con esos 12, no. Jesús andaba por todas las ciudades, por todos los pueblos. La gente iba detrás de Jesús, lo rodeaba. Cuando Jesús se aisló, era para orar al Padre, no más. Él sacaba sus tiempos a solas, en la noche, en la madrugada, para ir a orar a solas al Padre. Pero Jesús se untó de pueblo. Él no huyó a la sociedad. Él estaba allí, dentro de la comunidad, dentro de la ciudad. Así que no sé de dónde sacaron ese cuento, que sí, que usted se puede consagrar a Dios si se aparta de la maldad
de este mundo. No, por el contrario, en Mateo capítulo 5, en el versículo, creo que es 14 en adelante, Jesús dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o debajo de una mesa, sino que se coloca en un lugar visible. Y luego dice el Señor Jesús en el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor no quiere que esa luz que ha colocado en nosotros la escondamos. Hay hermanos que, si bien es cierto, no se han aislado territorialmente y se han ido para el desierto o para un monasterio, sí se han aislado de la sociedad. Te pregunto, ¿conoces a tus vecinos? ¿Le hablas a tus vecinos? Te pregunto, ¿cómo es la relación tuya con tu familia? ¿Buscas el diálogo con tu familia? Te pregunto, ¿cómo es tu relación en el trabajo, en el estudio? No, el cristiano es el que está allá aislado, que no le habla a nadie. En la familia, tristemente, el cristiano es el que está allá. Ninguno de la familia quiere tener relación con ese cristiano. ¿Pero por qué? Porque de pronto nosotros como cristianos hemos provocado que nuestra propia familia nos tenga así. ¿Por qué? Porque no somos sociables. ¿Por qué? Porque no les servimos a ellos. ¿Por qué? Porque no preguntamos por ello. Y de pronto cuando hablamos con el vecino o hablamos con la familia, es solo para condenarlo. Pecador, te vas para el infierno, arrepiéntete. Pues, ¿qué persona va a querer? Uy, ahí viene el cristiano, por aquí es más derecho. ¿Por qué? Porque cuando se va a acercar solamente es para restregarle el pecado y restregarle la Biblia. Mis hermanos, no vivamos aislados, seamos sociables. El Señor nos quiere en este mundo, quiere que seamos luz, que los demás vean en nosotros a Cristo, que digan: este sí es un verdadero cristiano. Y usted, escúcheme bien, mi hermano que está aquí, ¿usted quiere ganarse la familia para Cristo? Deje de hablar tanto y muestre con su vida el testimonio. Eso es lo que va a hablar a la familia, porque la misma familia lo conoce a usted muy bien y van a decir: uy, tremendo, fulanito de tal que era más aburrido, más amargado, ahora es una persona. Ese fulanito que era asociable, no hablaba con nadie, ahora es que no era servicial, ahora le sirve a los demás. Mis hermanos, el Señor no nos quiere que nos encerremos, que nos aislemos. Amén. Ser santos es estar en medio de la comunidad y manifestar la luz de Cristo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. A Él sea la honra, a Él sea la gloria. ¿Cuántos mitos llevamos sobre los santos? 2. Tercer mito que hay por ahí: para ser santo hay que hacer votos de pobreza y castidad. ¿Cuántos ya hicieron el voto de castidad? Yo por eso no me metí a sacerdote sino a pastor, porque los pastores sí podemos casarnos.
los sacerdotes no pueden casarse. Ellos tienen que hacer, cada sacerdote tiene que hacer un voto que es triple. Igualmente los monjes hacen ese voto. El voto de pobreza, el voto de castidad, el voto de obediencia y otros le añaden el voto del silencio. Bueno, yo creo que aquí algunas hermanitas tienen que hacer el voto de silencio. Es decir, algunos esposos quisieran, mi amor, ¿tú por qué no haces voto de silencio? Para que seas más santa. Te ves santa así calladita. En cuanto a voto de pobreza, escúcheme bien. El hacer voto de pobreza es no tener nada a nombre de esa persona. De pronto malinterpretando, por eso es un mito, porque malinterpretan. En Mateo 5:3 dice la palabra, bienaventurados los pobres. Y se quedan ahí. Pero la palabra dice, bienaventurados los pobres en espíritu. No los pobres financieramente, sino los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si pueden colocar diapositiva, coloque. La palabra bienaventurado traduce como dichoso, feliz, que goza del favor de Dios. Un bienaventurado es una persona que goza del favor de Dios. Y cuando el Señor Jesús nos dice ahí, bienaventurados los pobres, no dice pobre de espíritu, porque una persona pobre de espíritu es una persona que no tiene iniciativa. Es una persona, como dicen por allá en Antioquia, eso es Dios me lleve, Dios me trae. Es decir, ellos de por sí no son creativos, no se mueven. Pobre de espíritu es que se le puede estar cayendo la casa y ahí, ¿no? Dios verá. Ese es el pobre de espíritu. Pero el pobre en espíritu es aquella persona que reconoce su carencia de Dios, que reconoce que necesita de la ayuda de Dios, que dice, Señor, yo sin ti no soy nada. Ese es el pobre en espíritu, ese es el que es bienaventurado. No aquel orgulloso que dice, no, yo no peco, no, yo sí soy un cristiano hecho para adelante. No, el pobre en espíritu dice, Dios me va a ayudar. Con Dios yo voy a seguir adelante. Necesito más de Dios. El pobre, escúcheme bien, en espíritu está siempre orando, está buscando la ayuda de Dios, está agradeciendo a Dios. Pero el que es orgulloso, altivo, yo que necesito de Dios, yo no necesito orar, no necesito ir a la iglesia, yo estoy bien. Ese es aquel que supuestamente es rico, pero el Señor mira con buenos ojos al pobre en espíritu. Y de pronto de ahí viene el mito que ser pobres económicamente, financieramente, es un distintivo de un santo. Porque bueno, ahí en 1 Timoteo 6:10 también dice, raíz de todos los males es el dinero. No, dice la palabra, es el amor al dinero. Estos papas anteriores, el Papa Francisco, los franciscanos hacen ese voto de pobreza. Entonces, para el Papa Francisco, el ser pobre financieramente era una virtud. Hoy, es decir, como si el no tener recursos económicos
como que si le diera un grado de santidad. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que las bendiciones, allí en Deuteronomio, cuando habla de las bendiciones y maldiciones, las bendiciones que recibimos materiales son producto de la obediencia nuestra a Dios. Por eso ahí dice el Señor: si obedecieres estos mandatos, entonces Dios te va a dar esto, te va a dar esto, si obedecieres. Tú darás prestado y no prestarás. Dios te pondrá por cabeza y no por cola. Así que mis hermanos, no podemos pensar que por ser pobres, hablando económicamente, ya tenemos un grado de santidad. No. El Señor quiere bendecirte. Amado, dice la palabra en tercera de Juan 1:2. Yo quiero que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. El Señor te quiere ver próspero espiritualmente, pero también próspero económicamente. De salud. Yo estuve investigando algo muy importante y yo tengo ese don, el don de comer. Como lo que venga. Allí en Eclesiastés, allí está ese don. Eclesiastés capítulo 3, versículo 13. Dice: y que es don de Dios que toda persona coma y beba y goce de la labor o del fruto de toda su labor. Se toma como un don, como un regalo de Dios, que el hombre pueda comer y disfrutar. Así que mis hermanos, usted debe de decirle: Señor, ayúdame, tú no me has traído a este mundo para vivir en miseria, para estar siempre colgado. Los que no tienen casa, dígale: Señor, provéeme una casa. Y haga su parte, porque así era yo. Yo por mucho tiempo no tenía casa. Y con mi esposa aquí en Bogotá, cuando empezamos a vivir, ay, pero cuando ya salgamos de la iglesia, cuando ya me pensione, ¿para dónde vamos a vivir? Y vivíamos orando por una casa por más de 15 años. Y dije: bueno, ese es orando y actuando. Y le dije a mi esposa: tenemos que ponernos serios. Es buena la oración, pero si no actuamos nunca vamos a tener la casa. Así que vamos a salir de toda deuda y vamos a empezar a ahorrar para nuestra casa. Y así lo hicimos. No llevamos 2 años de estar ahorrando para nuestra casa cuando el Señor en pandemia nos bendijo. Y yo digo: bueno, si nosotros no hubiéramos hecho también nuestra parte, porque muchas veces pensamos: Señor, aquellos que están solteros, Señor, dame una novia, Señor, dame un novio. ¿Qué crees? ¿Que Dios te la va a mandar del cielo ahí empacadita? Hijo, aquí está la mujer. No, usted tiene que también echarle el cuento a la muchacha, invitarla. Ustedes chicas también. Ese es, como dice el dicho popular: a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Sabe por qué viene ese dicho? Bueno, el mazo dando en la costa es muy común. Yo soy de la costa. El pilar arroz. El pilar arroz. Está uno con el mazo dándole ahí al pilón. Ese es a Dios rogando: Señor, dame el arroz, dame la comida, pero trabaje, haga algo. Haga algo. Así que mis hermanos, no piense usted
que los pobres son los virtuosos. Usted puede vestir bien elegante, así como el pastor, y ser un santo. Tener su buena casa, su buen carro, y ser un santo. La palabra de Dios registra en la Biblia muchos hombres de Dios que fueron riquísimos. Entre ellos encontramos a Abraham, leas el libro de Génesis. Encontramos a Jacob, dice ahí textualmente toda la riqueza que tenían estos hombres. José, David, todos estos hombres. Es decir, para ser santo usted no tiene que vivir arrastrado. No, allí el peor restaurante. Yo no me puedo comer un almuercito de 40,000 pesos porque, Dios mío, oiga, gloria a Dios cuando Dios le permite ese lujo, así sea hasta 100,000 pesos. ¿Por qué usted no? Yo a veces me compro mi carne aquí al lado, aunque esa carnecita es un poquito más carita, 40,000 pesos, pero de vez en cuando yo digo, bueno, si estos mundanos, paganos tienen para comerse una carne, ¿por qué yo no, siendo hijo de Dios, Señor, dame? Bueno, el vecino me cobra menos que a los demás. Entonces, mis hermanos, escúcheme bien. Voto de castidad. Yo quise hacer voto de castidad, pero ya tenía 2 hijos cuando eso. Ya es muy tarde, muy tarde, muy tarde. ¿Dónde Dios prohíbe? ¿En qué parte de la Biblia Dios prohíbe que sus sacerdotes o pastores no puedan casarse? Al contrario, si usted mira en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 y 2, ahí dice la palabra que el Espíritu nos advierte. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Siguiente. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ¿prohibirán qué? Esa prohibición no viene de Dios. Dice ahí claramente, doctrinas de demonio. Gloria al Señor. Yo he conocido pastores que nunca se han casado. Están felices. Pues Dios les ha dado el don de continencia. Algunos hombres, a algunas mujeres, Dios les da el don de continencia, es decir, que pueden vivir sin necesidad de tener relación sexual ni de estar con pensamientos de concupiscencia. No, eso no les mueve el piso. Eso se llama el don de continencia, pero dice la palabra allí en Corintio, pero si alguno no tiene don de continencia, cásese. Porque mejor es casarse que estarse quemando. Así que si alguno se está quemando, cásese. Ese es el mandato, cásese. Mejor es casarse que estarse quemando. Pero gloria al Señor, escúcheme bien. Aquellos hombres y mujeres que de pronto tienen ese don de continencia, pues disfrutan de paz. Ese está bien. Bueno, yo digo, pobrecitos los sacerdotes que no pueden casarse por una norma humana. Eso no es una orden divina.
El matrimonio ante los ojos de Dios es un estado honroso. Es un estado honroso. Pero ¿por qué se tiene ese mito? Que si usted ya no es virgen, entonces ya usted perdió su grado de santidad. Hay un dogma que es muy sagrado en la Iglesia Católica Romana. El dogma de la virginidad perpetua de María. Y ese dogma enseña que algún católico no cree ese dogma, puede ser excomulgado. El dogma enseña, en cuanto a la virginidad perpetua de María, que la Virgen María fue virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Que toda su vida ella fue virgen. Como si el ser virgen le diera a uno como que un nivel más alto de santidad. Pero ¿por qué hay esa conceptualización? ¿Por qué hay esa creencia? Por un mito, un mito. El creer que el pecado original fue que Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales. Por causa de ese mito de relacionar pecado con relación sexual, entonces la iglesia tradicional prohíbe a los sacerdotes casarse. Una de las razones. Ellos tienen otra razón. Y está el dogma transversal fundamental de la Iglesia Católica de María siempre virgen. Pero ¿es que acaso el matrimonio es algún estado pecaminoso? ¿O el tener relaciones sexuales en el matrimonio como Dios lo ha establecido le quita a uno un grado de santidad? Ciertamente, de pronto, aún en el pueblo cristiano, ya nosotros siendo cristianos, existe ese tabú. El tabú que si somos hijos de Dios es que tener relaciones sexuales, ya eso es. Y un profesor, cuando estudié en Medellín, teología, él nos contó su experiencia. Y él dice que, bueno, él cuando se casó, nos contó eso muy secretamente. Digo, no vayan a contar a los demás esa experiencia. Yo la estoy contando porque ya él se murió, Pero él nos contó a nosotros los alumnos, hablando acerca del tema. Digo, oye, hay cosas que se le quedan a uno tan enraizadas que aún ya uno conociendo la palabra de Dios sigue atado a esos tabús. Cuando yo me casé y me fui a la luna de miel con mi esposa, la primera noche que estuvimos en relación sexual, yo después que terminé la relación sexual, me arrodillé allí al lado de la cama y le pedí perdón al Señor. Señor, perdón. ¿De dónde viene esa conceptualización? Ese es un mito. Como si, ¿acaso Dios no fue el que nos creó? Y la palabra en Génesis 1:31 nos dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Todo lo que Dios creó es bueno. Dios creó la sensualidad, eso no lo creó el diablo. Y Dios es muy inteligente, Dios es muy sabio. ¿Usted cree que si de pronto uno no sintiera gozo y placer, uno va a querer a tener tantos chinos, tantos hijos? Esa es una motivación, aún para casarse. Dios es sabio.
La palabra de Dios nos dice, ahí en Hebreos, en el capítulo 13, nos dice, honrosos sean todos, 13:4, honrosos sean todo el matrimonio y los casados, dice ahí en esta versión, es una versión, creo que es la internacional, dice en esta versión, en Hebreos 13:4, honren al matrimonio. Si alguno no está casado, lo invito a casarse. Hablando de aquellos que están en unión libre, cásense. Eso es un estado honroso, dice la palabra. Y los solteros, por favor, ustedes cuando vayan a empezar su vida sexual, cásense, porque si no es fornicación, dice la palabra. Honren el matrimonio. En esta versión dice, y los casados manténganse fieles el uno al otro. Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sensuales y a los que cometen adulterio. ¿Qué son inmoralidades sexuales? Bueno, entre ellos está la fornicación, el adulterio, pero además de eso está el homosexualismo, el lesbianismo, bestialismo, el fetichismo, una cantidad de perversiones sexuales por internet, por, Dios mío, qué cantidad de cosas. Y de pronto por esa perversión de la sexualidad es que muchos relacionan sexo con pecado. No. Dios nos ha hecho a nosotros a todos como seres sexuales. Y aún nos colocó órganos según su género. Ahora ese cuentico de la ideología de género, que uno no nace hombre ni mujer, sino que uno elige. Eso es mentira del diablo, eso es puro mito. Y dice el Señor que después, cuando Él creó a la mujer, se la presentó al hombre. Y los dos se unirán. Cuando dice los dos se unirán y se a su esposa, a Sara. Todos los siervos de Dios tuvieron sus. Pedro, el gran apóstol, y que la Iglesia Católica lo tiene como el primer papa. Tienen a Pedro como el primer papa. Pues el primer papa, dígale a ese familiar católico, el primer papa era casado. Dios, el Señor Jesús sanó a la suegra de Pedro. Por eso es que vemos más adelante que Pedro negó a Jesús. No, porque la sanó. No fue por eso. Pero mis hermanos, ahora, sí, yo soy santo porque yo no beso a mi esposa, es decir, eso no se le va a quitar grado de santidad. Aún la palabra en Eclesiastés dice, goza con la esposa de tu juventud, alégrate, deleítate. Es decir, Dios creó algo bonito, algo santo. Simplemente que el pecado ha corrompido lo bonito que Dios creó. Bueno, hay otro mito. Pero antes de llegar a ese mito, en Mateo 1:25, usted si tiene algún familiar o amigo católico, usted le puede compartir ese texto de Mateo 1:25. Nosotros creemos que Jesús nació siendo la Virgen María virgen, valga la redundancia. Para tener a Jesús ella no tuvo relación sexual. Dice la palabra que ese niño fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Cuando José se enteró que
su futura esposa estaba embarazada, dice la palabra que él quiso dejarla secretamente. José no se tragó ese cuentico. Mi amor, yo no tuve relación con ningún hombre. Eso es Dios. José dijo, este me ha visto mi cara de qué. Este me ha visto, no. Entonces él pensó huir. Y ahí fue donde el ángel le dijo a José, no temas de recibir a María como tu esposa, porque el ser que está en su vientre del Espíritu Santo es. Pero allí en Mateo 1:25 dice la palabra, pero José no conoció a María. Ese conocer es un eufemismo que en otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, traduce de esta manera. Pero José no tuvo relaciones sexuales con María hasta después que nació Jesús. Eso está en todas las Biblias, no solamente en la Biblia de los católicos. ¿Por qué? Porque es que el matrimonio es un estado honroso. El hecho de que María haya tenido su esposo y haya tenido relaciones sexuales con ella, no le quita ningún grado de santidad, como tampoco a usted o a mí por tener nuestro cónyuge. Yo creo que si alguna persona en verdad quiere ser santa, tiene que casarse. Porque no hay cuña que más apriete sino de la del mismo palo. El cónyuge sí no le pasa a uno nada. En cambio que el amigo, el familiar, no, está bien, deje así. Pero no, usted medio le hace algo y Dios mío, ahí se va espelucando. Y ahí es donde el Señor empieza a formarlo en carácter. ¿Cierto, Enriquito? Lo empieza uno a moldear y lo va moldeando. Porque usted, hasta que no se case, usted pensará que era un santo. Solo falta que se case y verá todos los errores y defectos que tenía. Y la única que le va a sacar los defectos es la esposa y el esposo. Así que yo doy gracias a Dios por mi esposita, porque ella sí me puede leer. Ella no come cuento. ella me conoce. Cuarto mito. Tranquilo, mis hermanitos, ya abajo les están preparando una suculenta frijolada. Muy rica. Pero me dijeron, pastor, a las 12 que está. Así que me permiten otros minuticos. Quiero hablarles solamente de 5 mitos en cuanto a ser santo. El quinto mito es: ser santo es ser perfecto. Y aquí tengo una leyenda que dice: ser santo no se trata de ser perfecto, sino vivir en comunión con Dios, dejando que su amor, que su Espíritu Santo transforme cada rincón de tu vida. Ser santo no equivale automáticamente a ser perfecto. Es permitir que tu historia, con sus heridas, luchas, debilidades, se convierta en un testimonio de fe y esperanza. Ese es un mito.
Si usted es santo, usted no puede enojarse. Usted no puede fallar nunca. Hay que aclarar algo. En 1 de Juan 5:18 nos dice ahí la palabra, 1 de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Cuántos han sido nacidos de Dios? El que ha sido nacido de Dios, dice la palabra, no practica el pecado. Y ese término practicar es lo que quiero enfatizar. Practicar tiene que ver con ejercitarse. Practicar tiene que ver con hacer eso como algo de su vida. El que ha nacido de nuevo, el que ha nacido de Dios, no practica el pecado. Si bien es cierto, como hijos de Dios, como redimidos, como santos, podemos fallar. Todo, mientras estemos en este cuerpo, estamos sujetos a pecar. Ninguno aquí puede decir, ya yo alcancé el grado máximo, ya yo no peco. Pastor, ya yo no peco. Podemos de pronto decir, pastor, ya yo no practico el pecado. Yo antes era un fornicario, pero ahora yo no soy un fornicario. Yo antes era un malapaga, era la práctica prestar y tumbar a todo. Ya yo no hago eso. Que podamos de pronto en algún momento, si nos descuidamos, tener alguna caída, ofender a Dios, pero el que es santo no va a estar a gusto con fallarle a Dios. Ahí es donde usted va a descubrir si es santo. El que no es santo se revuelca en su pecado, se goza en su pecado, se enorgullece en su pecado. Pero el que es santo se duele cuando ofende a Dios. Y está triste. Señor, te fallé, Señor. No quiero fallarte, ayúdame. Esa es una muestra que tú sí has nacido de nuevo. Pero si cuando tú pecas, tu corazón no se lamenta, no tienes tristeza, sino que disfrutas tu pecado, pues ahí sí está en entredicho que has nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo no practica el pecado, no se revuelca en su pecado. Si falló, nuevamente se levanta lo más pronto posible. Señor, esta no es mi vida. Señor, tú me sacaste de ese mundo de maldad. Así que mis hermanos, ser santo no es ser perfecto. El mismo apóstol Pablo en Filipenses 3, capítulo 3, versículo 12. El apóstol Pablo nos dice, en esta versión dice, Pablo dice, no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante. Estoy tratando de alcanzar esa meta, pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí. ¿Cuál meta? La perfección. Y el apóstol Pablo dice, no, hermano, yo no quiero decir que ya lo he alcanzado todo y que sea perfecto en todo. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, mi vida pasada, mi vida de pecado, ya yo no vuelvo atrás. Yo me extiendo hacia adelante, mirando a Jesucristo. Mis hermanos, ser santo no es ser perfecto, pero es caminar siempre rumbo a la perfección.
con Jesucristo. Amén. Bueno, el último mito que algunos hacen real ese mito. Pero el último mito es que los santos son personas tristes y aburridas. Y de pronto algunos hermanitos hacen realidad ese mito, porque tienen siempre una cara de cólico, una cara como si estuviera siempre comiendo mango biche con sal. Entonces, no, si usted es santo, usted no se puede reír, y usted no puede disfrutar, y usted no puede echar chiste, y usted no puede jugar. Entonces, muchos jóvenes tienen esa mentalidad. No es que meterse a la iglesia, no, eso evangélicos ni bailan, ni toman. No. ¿Qué tal un 24 de diciembre allá metido en la iglesia orando? Qué aburrido. Hermanos, los santos somos personas alegres. Los santos somos personas felices. Pero cambia esa cara. Algunos no les ayuda la cara. Algunos no les ayuda la cara, pero ser santo, escúcheme bien, no es ser una persona aburrida, no es ser una persona amargada, no es ser una persona triste. El santo es la persona que más feliz debe vivir. Y el Señor le dice a sus discípulos, cuando ayunéis, la siguiente diapositiva le dice a sus discípulos, cuando ayunéis no seáis austeros. Esa palabra, ¿saben lo que significa austero? Significa sin belleza, poco arreglado. Y aquí Jesús está diciendo, cuando ustedes ayunen, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros. Demudar es cambiar, es poner esa carita como de ternero ahorcado. Dice, no demuden su rostro, no lo transformen para mostrar a los hombres. Pero tú cuando ayunes, dice, mire el Señor Jesús, unge tu cabeza, lava tu rostro. Y yo creo que aquí le podemos agregar, échese alguna pinturita en la cara, se ve muy pálida. Eso es lo que está diciendo Jesús. Pongan una cara alegre, no una cara de austeridad y ahí todo. No. ¿Sabe que al Señor le gusta que nosotros estemos felices, alegres? Aunque cuando usted venga aquí a la casa de Dios, usted tenga esa felicidad para adorar a Dios. Salmo 101 nos dice, cantad alegres a Dios. A Dios le gusta que usted le cante con alegría. No hay, sí Señor, sí Señor. No. Clamen con alegría al Señor. Pero es el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Yo les cuento un testimonio. Voy a cumplir ya 35 años de pastorear. Yo me he gozado estos 35 años de pastorado. Para mí
Es un deleite servir al Señor. Nunca. Y eso siempre lo estuvimos hablando con mi esposa. Cuando el ministerio se convierta para nosotros en una carga, renuncie. Porque el Señor quiere que le sirvamos con alegría, no quejando. Venid a su presencia con regocijo. Y usted cuando venga, oiga, gócese. El Señor no quiere que tenga esa cara de luto. Gócese cuando está orando, gócese cuando está adorando a Dios, cuando le está cantando, cuando va a echar la ofrenda. No ponga esa cara de tristeza, de embargo. No ponga esa cara de embargo. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Esta anécdota creo que la comenté ya, pero una maestra en un salón de clase preguntándole a los niños, les dice: ¿cuál es el ser más alegre del mundo? Y la niña le contesta: maestra, Dios. La maestra: sí, sabemos que es Dios. Bueno, pero entonces, ¿cuál es el segundo ser más feliz del mundo? Y la niña vuelve a responder: la persona que está más cerca de Dios. Si usted está cerca de Dios, usted va a estar feliz. El salmista dice en el Salmo 16, versículo 11: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así que, mis hermanos, usted puede ser santo y brincar y saltar y gozársela. ¿Sabe qué decían de Jesús? Si usted mira en Mateo capítulo 11, versículo 18, Mateo 11, 18, Jesús le dice al pueblo: ustedes son como los niños cuando están jugando, porque dijimos, lloren, y ninguno lloró. Ese era un juego muy antiguo, donde ellos hacían la mímica. De pronto, cuando decían todos tristes, entonces todos se ponían a llorar o poner esa, pero cuando decía todos alegres, entonces todos riéndose. Y Jesús les dice: ustedes son como esa generación, como esos niños que cuando se les dijo lloren, no lloraron, y cuando se les dijo alégrense, no se alegraron. ¿Por qué? Y ahora Jesús dice: porque vino Juan, que ni comía ni bebía. Juan era como ermitaño. Su mensaje era de juicio. Yo no sé si Juan en algún momento sonrió, pero Juan era un hombre vertical. Dice: vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen demonio tiene. Y vine yo, el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos, de pecadores. Jesús, no hubo fiesta donde invitaran a Jesús que Jesús nos dijera: allá voy, espérenme. No hubo un banquete donde invitaran a Jesús que Jesús dijera: no puedo ir. Allá estaba el Señor Jesús. Y si lo ofrecían, Jesús no decía: ay, no, yo no puedo comer chicharroncito. No. Y mire cómo decía la generación: un hombre comilón y bebedor. Mis hermanos, Jesús era un hombre sociable, un hombre que comía, que se gozaba. ¿De dónde viene ese pensamiento?
de que para ser santo usted tiene que estar continuamente ayunando si quiere ser santo y pesar solamente 70 kilitos como yo. No, usted con 100 kilitos como yo puede ser un santo. Así que hay muchos mitos, hay muchas cosas raras, todas raras, que el concepto que tenemos de santidad. Ese santo, ese hermano es santo porque él vive orando y vive reprendiendo demonios. Oiga, no, usted no sea un bicho extraño, no, usted es normal. Si lo invitaron a comer, coma. Si lo invitaron a pasear, pues disfrútelo. Eso no le va a quitar santidad a usted. Oye. Dejemos de pronto ese misticismo. Ser santo es la persona que está ahí por mi culpa, por mi gran culpa, Señor. No. Colóquese en pie, vamos a orar. Mitos sobre ser santo. Usted tiene que ser santo y brillar en este mundo. No sé con cuáles de estos mitos te identificas tú, pero ojalá que te identifiques con lo que el Señor enseña, con lo que Él te ha enseñado en su palabra hoy, de lo que en verdad es ser santo. Y aunque no seamos perfectos, buscamos en Dios su ayuda para agradarle cada día más. Aunque tengamos falla, podemos decir: Señor, tú me has apartado para ti para ser santo. Tú me has escogido desde antes de la fundación del mundo para ser santo. Cierra tus ojos y dile al Señor que te ayude, porque con tus fuerzas nunca podrás alcanzar la perfección. Nunca podrás agradar a Dios. Tienes que pedirle al Espíritu Santo que te ayude a agradar a Dios en todo. Dile: Señor, ayúdame a agradarte en todo. Que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdame, Señor, en este mundo ser luz para aquellos que están en tiniebla. Que tu luz brille en nosotros y que esta sociedad vea en nosotros, te vea a ti, oh Cristo Jesús. Que reflejemos tu carácter, oh Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Que el gozo de la salvación siempre esté en nosotros, Señor. Que nuestra comunión contigo nos llene de deleite, Señor, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Que cuando vengamos a tu casa podamos deleitarnos. Dile: Señor, yo quiero disfrutar cuando te adoro. Quiero disfrutar cuando elevo mi oración a ti. Quiero disfrutar el estar en tu casa, Señor. Que no se convierta para mí en una carga. Que no sea para mí algo tedioso el estar en tu casa, el escuchar tu palabra, el adorarte, el exaltar tu santo nombre, Señor. Señor, lléname con ese fruto de tu espíritu que es amor, gozo, paz. Lléname de el verdadero gozo
que el mundo no puede dar. Solo tú, Señor, puedes dar ese verdadero gozo, Señor. La honra y la gloria es para ti, Cristo Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. A Él sea toda la honra, a Él sea toda la gloria.